Saludos a todos ahí en casa, mi nombre es Arely Valero y es un gusto como cada lunes poder compartir una porción de la palabra del Señor. Te recuerdo que estas cápsulas de fe las puedes encontrar en Adonai Ministerios Congregación Cristiana lunes, miércoles y viernes. A partir de las 8 de la noche ya hay un video subido donde puedes estar escuchando la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a estar estudiando unos versículos que los encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Y le voy a dar lectura y después pues vamos a estar estudiando un poquito. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta carta la escribió Santiago, que era obispo de Jerusalén. Aproximadamente la historia de la primera iglesia nos habla de que fueron 30 años los que Santiago estuvo pastoreando la congregación de Jerusalén. Y esta carta se escribió aproximadamente en el año 48 y 50 después de Cristo. Muchos historiadores difieren en quién fue este Santiago, pero la mayoría de ellos concuerda que el Santiago que escribió esta carta fue el medio hermano de Jesús. Entonces hay una riqueza diferente en esta carta, es una sabiduría parecida a la del apóstol Pablo, y tal vez se debe a ese parentesco, esa cercanía que tuvo con el Señor Jesucristo. Y volviendo a la palabra, Santiago nos instruye, porque la podemos aplicar a nuestros días. Dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Y eso es un consejo que debemos de tomar en cuenta y poner en práctica en nuestras vidas. Que todo lo podamos escuchar atentamente y seamos un poco calmados para apresurar a emitir un juicio o alguna palabra, y para enojarnos hay que calmarnos. Y dice que debemos desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia y recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra que nos ha sido implantada, que es la palabra de Dios, porque esta palabra puede salvar nuestras almas. Cuando nosotros nos adentramos a la palabra del Señor, la palabra es un alimento, la palabra es una semilla que es sembrada en tu corazón, y con el tiempo esa palabra produce un fruto. Si tú atesoras la palabra del Señor. Hace algunos lunes hablábamos acerca de la parábola del sembrador, que la palabra es una semilla que se siembra en la tierra, que es el corazón. Depende de cómo esté nuestro corazón, es cómo va a producir fruto la semilla de la palabra.
Y dice el versículo 22, que es un versículo que la mayoría de los creyentes nos han dicho alguna vez en nuestras vidas, y dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esto quiere decir que no nos entre la predicación por aquí y no salga por acá, sino que todo lo que escuchamos de la palabra de Dios va a llegar a un punto en nuestras vidas que lo vamos a tener que poner en práctica. Así que Santiago nos anima a que no solamente escuchemos la palabra de Dios. Yo no sé qué clase de ovejas tendría Santiago ahí en la iglesia de Jerusalén para que él se atreviera a dar este consejo. Por favor, agarren la onda, ¿verdad? No nomás escuchen la palabra, sino sigan el consejo, obedezcan la instrucción, porque eso nos lleva a algo bueno. Dice también que el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, nos está hablando acerca de lo que Jesús enseñó, y no es olvidadizo, sino es hacedor de las obras, este es una persona bienaventurada en lo que hace. Quiere decir que todo te va a salir bien si estás haciendo la palabra del Señor. Y dice, si alguno se cree muy espiritual, si alguno se cree muy religioso, pero le da rienda suelta a sus palabras, a su lengua, dice que se engaña en su corazón, y todo lo que tú puedas creer que es algo para acercarte a Dios, dice, la religión en tus fuerzas tal es vana. La verdadera religión, por así decirlo, sin mancha delante de Dios, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Estas dos cosas nos hablan de atender las cosas que requieren diligencia, que requieren algo especial. Cuando ves una necesidad, poner en práctica lo que has aprendido de la palabra del Señor. Cuando alguien está en dificultad, cercano a ti, en tus posibilidades, poder ir, darle una palabra, y no solamente hablarle de Dios, sino darle algún sustento, que se vea algo de forma material que tú estás siendo hacedor de la palabra del Señor. Y por último, dice que es guardarse sin mancha del mundo. En estos días nos podemos contaminar fácilmente de lo que escuchamos. Pero en lugar de escuchar las voces del enemigo, debemos escuchar la voz de Dios. Debemos escuchar la voz de su palabra. Así que yo te invito a que puedas escuchar la voz del Señor, a que puedas escuchar la voz de tus pastores, la voz de la palabra del Señor, y no solamente la escuches, sino seas un verdadero hacedor, sino que te pongas la palabra en acción, hacedores de la palabra del Señor. Amén. Bueno, pues sé que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Recuerda darle like a todos los videos y compartirlos, porque de esta forma estamos compartiendo la palabra del Señor. Y tengo un anuncio: el próximo sábado a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión online de las chicas Hadassah. Todas hermosas chicas, las esperamos conectados a las 10 de la mañana en Adonai Ministerios, Congregación Cristiana y Hadassah Internacional. Les amamos, les enviamos un abrazo y pronto nos veremos. Dios les bendiga.